Listo, Mari, grabando. Ok. Bueno, muchachos, como les había comentado, vamos a hablar acerca de la histología del aparato circulatorio. Este es uno de los temas que ustedes van a ver en la parte de histología especial. Hasta los momentos, bueno, ya ustedes deben saber qué es un tejido epitelial, deben saber qué es el tejido conectivo, ¿ok? Y básicamente todo lo que han visto hasta ahora lo vamos a integrar y lo vamos a llevar entonces a los preparados histológicos a los preparados histológicos que vamos a ver comúnmente en los laboratorios, ¿ok? Entonces, aquí simplemente vamos a integrar todos los conocimientos previos, ¿bien? Prácticamente todos los órganos, todos los tejidos se componen por un epitelio, ¿ok? Y subyacentemente a ese epitelio vamos a tener entonces tejido conectivo, etcétera. Y digamos que todos esos tejidos anteriormente mencionados se van a organizar en túnicas, ¿no? Entonces, de todos modos, ya yo voy a ir detallando más adelante a qué nos estamos refiriendo con las túnicas. Eh, y bueno, vamos a comenzar principalmente con lo que vendría siendo las generalidades del aparato circulatorio. Para iniciar esta clase de histología del aparato circulatorio, tenemos que comenzar hablando acerca de qué es el aparato circulatorio, cuáles son los componentes del aparato circulatorio, cómo se organizan y cómo funcionan. El aparato circulatorio básicamente es un conjunto de vasos, ¿bien? Y un órgano principal que vendría siendo el corazón, que es el órgano central, que va a actuar básicamente como una bomba que permite eyectar, ¿bien? Un determinado volumen de sangre hacia el resto de nuestro organismo, ¿ok? Hacia el resto de nuestro cuerpo. Evidentemente el aparato circulatorio sí está compuesto por un lado por vasos sanguíneos, pero además de los vasos sanguíneos también tenemos que hablar de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, por su parte, no transportan sangre, ellos transportan principalmente linfa, ¿ok? Y además de lo que vendría siendo las arterias, las venas, que vendrían siendo el componente circulatorio que transporta sangre, y además de las vías linfáticas, entonces tenemos al corazón como órgano central del aparato circulatorio. ¿Cómo se organizan sus componentes? Bueno, se los voy a responder en las siguientes diapositivas y también les voy a explicar cómo funcionan estos componentes en conjunto. Entonces, fíjense, la organización va de la siguiente manera. La circulación la podemos dividir en dos partes. Tenemos en primera instancia una circulación pulmonar y en segunda instancia tenemos una circulación sistémica, ¿ok? La circulación pulmonar es esta fracción de la circulación que nos permite transportar sangre desoxigenada desde el corazón hasta los pulmones y sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón, ¿ok? ¿Cuáles son los constituyentes de la circulación pulmonar? La arteria pulmonar, que es esta que ustedes están viendo acá, que sale específicamente del ventrículo derecho, ¿ok? Y las 4 venas pulmonares que salen del pulmón y llegan a la aurícula izquierda, ¿ok? Entonces, fíjense, esto funciona de la siguiente manera. La sangre que viene del cerebro, de la cabeza, del cuello, de los miembros superiores, básicamente cae en la aurícula derecha por medio de lo que vendría siendo la vena cava superior. Este, la sangre ingresa a través de lo que vendría siendo la vena cava superior, ¿ok? De igual manera, la sangre que proviene de lo que vendría siendo el abdomen, la pelvis, los miembros inferiores, etcétera, etcétera, ingresa a la aurícula derecha por medio de lo que vendría siendo la vena cava inferior, ¿ok? Entonces, toda esta sangre que cae acá en la aurícula derecha pasa posteriormente hacia el ventrículo derecho durante la diástole, ¿ok? Durante la diástole, básicamente lo que sucede es que se apertura esta válvula, que es la válvula auriculoventricular derecha, también llamada válvula tricúspide, ¿bien?
Y gracias a esta válvula tricúspide, la sangre puede pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho y posteriormente durante la sístole, cuando hay contracción ventricular, la sangre pasa desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. ¿Ok? Creo que hay una chica que necesita ingresar. Son varios. Ok, listo. Ajá. Entonces, como les seguía comentando, muchachos, la sangre pasaría entonces desde el ventrículo derecho hacia lo que vendría siendo la arteria pulmonar, ¿ok? Con un único fin. Básicamente es el de oxigenar la sangre, que está ingresando a lo que vendría siendo la circulación, ¿ok? Ya va, déjenme aceptar a estas personas. Ok, bien. Entonces, ajá. Ya una vez que la sangre llega a lo que vendría siendo los pulmones, ¿ok? Se produce algo que nosotros denominamos como hematosis. La hematosis es básicamente el término que nosotros utilizamos para poder referirnos al intercambio gaseoso. Nosotros constantemente estamos respirando, ¿ok? Estamos haciendo movimientos de ventilación, es decir, estamos inspirando, ¿ok? Estamos metiendo aire a las vías respiratorias y bueno, ese aire está constituido por una cantidad considerable de gases, ¿no? Tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos algo de dióxido de carbono, algo de monóxido de carbono. Bueno, todos estos gases ingresan a las vías respiratorias, ¿ok? Y a nivel pulmonar se produce el intercambio, ¿ok? Es decir, a nivel de los alveolos pulmonares, ¿ok? Que son unos pequeños saquitos que están dentro de los pulmones, llegan todos estos gases, principalmente el oxígeno, ¿ok? Y este oxígeno difunde hacia lo que vendría siendo los capilares que están asociados a la pared de estos alveolos. ¿De dónde salen estos capilares? Estos capilares salen específicamente de las ramificaciones de la arteria pulmonar, ¿ok? Entonces, esta arteria pulmonar ingresa al pulmón, se comienza a ramificar, da ramificaciones y cada vez más ramificaciones hasta que formamos estos vasos sanguíneos muy chiquiticos que están adosados a la pared del alveolo, ¿ok? Y es precisamente allí en donde del alveolo al vaso sanguíneo pasa el oxígeno para oxigenar la sangre, ¿ok? Y el dióxido de carbono, que es un producto de desecho metabólico que está en la sangre, procedente de la arteria pulmonar, pasa hacia lo que vendría siendo el alveolo para posteriormente ser exhalado y ser llevado entonces al ambiente. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo la idea? Bien, entonces, posteriormente, ya después que se ha oxigenado esta sangre, ella retorna nuevamente hacia lo que vendría siendo el corazón izquierdo, específicamente la aurícula izquierda, por medio de las 4 venas pulmonares, ¿ok? Entonces, la sangre llega acá, a la aurícula izquierda, se produce la diástole, es el mismo cuento, se apertura la válvula auriculoventricular izquierda, también llamada válvula mitral, y la sangre pasa desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Posteriormente se produce la sístole, ¿ok? Que es la contracción del ventrículo izquierdo, lo que hace que aumente la presión dentro del ventrículo, se aperture la válvula aórtica, ¿ok? Y la sangre entonces sale eyectada a través de, a través de lo que vendría siendo la aorta, ¿ok? Entonces, ya una vez acá, cuando estamos hablando de la aorta y todas sus ramificaciones colaterales, todas las arterias periféricas, incluyendo también algunos vasos venosos como las venas cavas, sea vena cava inferior, vena cava superior, ya allí estamos hablando de lo que vendría siendo la circulación sistémica, ¿ok? Entonces, la circulación sistémica básicamente lo que hace es transportar la sangre ya oxigenada que vino de los pulmones a través de las 4 venas pulmonares hasta el resto del organismo, ¿ok? A través de la aorta y todas las ramificaciones colaterales que salen de la aorta y todas las ramificaciones colaterales de las ramificaciones colaterales de las ramas de la aorta, ¿ok? Entonces,
Bueno, básicamente es eso, ¿ok? Ok. Entonces, en resumen, la circulación pulmonar está constituida por la arteria pulmonar, que es esta que está acá, y las 4 venas pulmonares que nos permiten retornar la sangre hacia la aurícula izquierda. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la circulación pulmonar? Permitir que la sangre que provenía de las venas cavas llegara hacia los pulmones, se oxigenara y retornara hacia el corazón. ¿Ok? Y luego la circulación sistémica es aquel tipo o aquella fracción de la circulación que nos permite llevar toda esta sangre oxigenada y cargada de nutrientes hacia los órganos que lo necesiten. ¿Ok? Am, Otro datico importante que les puedo dar es que la circulación es muy, pero muy importante, básicamente porque todas las células de nuestro cuerpo, o al menos en su mayoría, necesitan de, de un tipo de energía que se llama la energía ATP. Yo estoy seguro que en más de alguna ocasión lo habrán visto ese nombre en los libros de histología, lo nombra muchísimo. La energía ATP es la adenosina trifosfato, ¿ok? El ATP. ¿Qué pasa? Que para que se pueda producir ATP en la célula, yo necesito varias cosas, ¿ok? Principalmente oxígeno, que sale precisamente de los pulmones, ¿ok? Sale precisamente del alveolo, en donde se produjo lo que vendría siendo el proceso de la hematosis, y necesito también algunas biomoléculas, como por ejemplo la glucosa, como por ejemplo los lípidos, ¿ok? Y por medio de unas rutas metabólicas, yo voy entonces a arrebatarle electrones a esas moléculas, como la glucosa, los lípidos, etcétera, y por medio de un proceso que se llama la fosforilación oxidativa, se produce este, o se da inicio a la producción de la molécula de ATP. Esto es algo que lo van a ver más que todo en bioquímica, en fisiología. Esto no es tanto tema de histología, pero sí les adelanto esto para que ustedes sepan qué tan relevante es la circulación, ¿ok? Porque si no existieran vasos sanguíneos, si no existiera circulación pulmonar, si no existiera circulación sistémica, pues lo que sucedería entonces es que las células no lograran obtener el oxígeno y estas biomoléculas eh, que necesita metabolizar para poder formar esta energía ATP que es tan vital para el correcto funcionamiento de las células. ¿Ok? Entonces, esta imagen que está acá, lo traje porque la idea de estudiar histología es tratar de no aprender texto al caletre, ¿ok? La idea de esta materia no es simplemente memorizar párrafos, sino identificar, ser muy visuales, ¿ok? Porque si ustedes se podrán dar cuenta, esto es una materia en la que existen muchos preparados histológicos, existen muchos tipos de células completamente diferentes, cada una tiene una característica que la diferencia de las demás, y por tanto hay que entrenar mucho ese aspecto del ser bastante visual. ¿Okay? Una de las cosas que ayudan bastante al momento de aprender algo es tratar de relacionar lo que tú lees, lo que tú estás observando con lo que te rodea diariamente, ¿no? Y por esa razón yo les traje esta foto que está acá. Estamos observando en esta foto. En esta foto, en esta foto estamos observando un árbol, ¿ok? Y una serie de ramificaciones que salen precisamente de este árbol, ¿ok? Y la idea de esta imagen es que ustedes se den cuenta que los árboles en sí se parecen mucho a el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque si ustedes usan un poquito la imaginación, ¿ok? Esto que está acá podría ser una arteria, ¿ok? De gran calibre
llámenla como ustedes quieran, puede ser la arteria temporal superficial, puede ser la arteria carótida primitiva, puede ser la arteria carótida interna, la externa, la arteria que ustedes quieran, ¿ok? Y dense cuenta que de este gran tronco arterial van a salir varias ramificaciones, ¿ok? Ramificaciones que, si ustedes se fijan, son un poquito más delgadas, un poquito más, sí, un poquito más delgadas que este segmento que es mucho más grueso, ¿ok? Pues exactamente lo mismo pasa en el aparato circulatorio. A medida de que una arteria se ramifica, básicamente las arterias que salen de ese tronco común son cada vez más pequeñas, ¿ok? Tienen un diámetro cada vez menor, hasta que llegamos a vasos sanguíneos que son como estas ramitas muy chiquitas que están acá. O sea, llegamos a vasos sanguíneos que son muy, pero muy pequeños, que tienen un calibre muy, pero muy bajo, ¿ok? Entonces, esta es simplemente una analogía que quería hacerles con respecto al aparato circulatorio, porque en los libros les va a aparecer que existen dos tipos de territorios cuando estamos hablando de vasos sanguíneos, ¿no? Am, Tienes el territorio macrovascular, que está constituido por vasos sanguíneos de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre, y tienes también el territorio microvascular. ¿En qué se diferencian los vasos sanguíneos del territorio macrovascular de los vasos sanguíneos del territorio microvascular? Pues simplemente que los vasos sanguíneos del territorio macrovascular pueden ser observados a simple vista, ¿ok? Los puedes ver, ejemplo, la arteria carótida, la arteria carótida interna, la externa, la arteria temporal superficial, etcétera, ¿ok? Y tienes entonces vasos sanguíneos o arterias, por ejemplo, tienes vasos sanguíneos del territorio microvascular que son muy, pero muy pequeños, ¿ok? Y que por ende no son observables a simple vista, ¿ok? Esos vasos sanguíneos muy, pero muy pequeños, los pertenecientes al territorio microvascular, cumplen una función muy importante y no es precisamente la de actuar como un transportador de sangre, sino más bien como un territorio arterial en donde se produce el intercambio de nutrientes entre el vaso sanguíneo y lo que vendría siendo el intersticio, ¿ok? Es decir, el espacio que hay entre una célula y otra y posteriormente entre ese espacio intersticial y la célula. De todos modos, esto lo vamos a detallar más adelante, ¿ok? Entonces, bueno, esto es más de lo mismo, más de lo que les he venido comentando, ¿ok? Fíjense, imagínense cualquier arteria, la arteria que se les venga en mente, en este caso tenemos la arteria aorta abdominal con sus respectivas ramificaciones, ¿no? Entonces, fíjense cómo de este gran vaso sanguíneo salen vasos sanguíneos que son un poquito más pequeños, ¿ok? Y de esos vasos sanguíneos más pequeños salen vasos sanguíneos que son sucesivamente más pequeños, ¿ok? Algo como esto, ¿no? Tenemos este gran tronco arterial, esta ramificación que da origen a otra ramificación, que da origen a otra ramificación y así sucesivamente hasta que formamos estos vasos sanguíneos muy pero muy pequeños que corresponden al territorio microvascular, ¿ok? Entonces, ahora hablando un poco acerca de lo que vendría siendo las vías linfáticas, como les había comentado, también forman parte del aparato circulatorio, pero no transportan sangre, transportan linfa, ¿ok? Este, la linfa es básicamente un líquido, ¿ok? Que sale específicamente de la acumulación de líquidos en el espacio intersticial. ¿Qué es el espacio intersticial? Es básicamente ese espacio, valga la redundancia, que existe entre una célula y otra. ¿Ok? Allí hay líquido, allí hay biomoléculas, allí hay electrolitos. ¿Ok? Entonces, las vías linfáticas básicamente lo que hacen es drenar ese exceso de líquido intersticial y enviarlos o movilizarlos a través de una serie de vasos especiales que son los vasos linfáticos. Se drenan primariamente a través de unos capilares linfáticos que son vasos linfáticos muy chiquiticos como estos que estamos viendo acá, ¿ok? Y esos vasos linfáticos capilares se unen con el resto de los capilares linfáticos hasta formar vasos linfáticos que tienen un calibre cada vez mayor, ¿bien? Posteriormente, toda esta linfa va a devolverse o va a caer
en la circulación venosa, porque todas estos vasos linfáticos van a desembocar específicamente a nivel de las venas del cuello, ¿ok? Como por ejemplo la gran vena linfática, el conducto torácico, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿qué elementos de los espacios intercelulares son drenados hasta la sangre por las vías linfáticas? Bueno, tenemos agua, tenemos carbohidratos, tenemos proteínas principalmente, y tenemos también algunas células como por ejemplo los linfocitos también pueden ser vehiculizados a través de estas vías linfáticas, ¿ok? Ahora sí, vámonos entonces a lo que realmente nos interesa. Ok, ya ahora sí estamos entrando en materia como tal. Ya les di una breve introducción acerca de lo que es el aparato circulatorio, acerca de cómo funciona, cómo se organiza. Y bueno, ahora nos vamos a meter entonces con los aspectos histológicos, ¿no? Entonces, para comenzar, sí les puedo comentar que cada vaso sanguíneo que nosotros vamos a ver, em, tiene algunas características que las diferencian de las demás, pero en líneas generales, la mayoría de los vasos sanguíneos tienen composiciones histológicas similares, ¿ok? Como les había comentado, ya ustedes pasaron por histología general, ya ustedes conocen lo que es un tejido epitelial, ya ustedes conocen lo que es un endotelio, ya ustedes conocen lo que es un tejido conectivo laxo, que es un tejido conectivo denso, ¿ok? Pero en histología especial, nosotros integramos todos esos conocimientos y lo llevamos entonces a la práctica. Nos comenzamos comenzamos em, a ver órganos bueno, en este caso vamos a observar algunos vasos sanguíneos y se van a dar cuenta que todo lo que van a ver es exactamente lo mismo que han estado viendo todo este tiempo, pero con una organización específica, ¿ok? Entonces, como les había comentado, la mayoría de los vasos sanguíneos tienen una composición histológica bastante similar. Existen algunos elementos diagnósticos que te permiten diferenciar entre un vaso sanguíneo y otro, pero en líneas generales, todos los vasos sanguíneos tienen una túnica íntima, una túnica media y una túnica externa o una túnica adventicia, ¿ok? Exceptuando algunos vasos sanguíneos como por ejemplo los capilares, que son vasos sanguíneos que tienen una composición bastante sencilla. De todos modos, ya vamos a ir detallando cada uno de los vasos en las siguientes diapositivas, ¿ok? Entonces, eh, para comenzar, también les voy a comentar que los vasos sanguíneos son estructuras huecas. ¿A qué me estoy refiriendo con estructura hueca? Es como que si... Ajá. ¿A qué me estoy refiriendo con una estructura hueca? Me estoy refiriendo a que es una estructura que te presenta una luz, ¿ok? Es decir, como especie de un orificio, ¿ok? Rodeado por una pared, ¿ok? Esto que estoy dibujando acá vendría siendo la pared, ¿ok? Del vaso sanguíneo y lo que está en color verde, ¿bien? Es la luz, es lo que está adentro del vaso sanguíneo, ¿ok? ¿Qué es lo que se moviliza en la luz de estos vasos sanguíneos? Sangre, ¿ok? Entonces, a eso me refiero cuando hablo y digo que estos vasos sanguíneos son estructuras huecas, ¿ok? Presentan un orificio en su parte central rodeada por una pared, ¿ok? Eh, lo que rodea inmediatamente a la luz de estos vasos sanguíneos en conjunto se llama túnica íntima, ¿ok? Esa túnica íntima se compone, por lo general, de tres cosas, ¿ok? De un endotelio, ¿ok? Recuerden la clase de epitelio. Un endotelio es un epitelio plano simple, es decir, tenemos una sola capa de células aplanadas en sentido anteroposterior, ¿ok? Que pueden presentar un núcleo prominente que mira hacia la luz, ¿ok? Pero
recuerden eso, ¿no? Que el endotelio hace referencia a un epitelio plano simple. ¿Ok? Listo. Ya tenemos eso cubierto. Luego tenemos un subendotelio. El subendotelio generalmente es un tejido conectivo. Como ustedes saben, por las clases de epitelio, generalmente por debajo de un epitelio siempre hay un tejido conectivo. ¿Ok? En el caso del subendotelio, cuando nosotros hablamos del subendotelio, estamos haciendo referencia a un tejido conectivo laxo, generalmente. ¿Ok? Es decir, un tejido conectivo que no presenta resistencia a la presión, ¿ok? No es tenso, no es rígido, es bastante laxo, es bastante suave. A eso se refieren con tejido conectivo laxo. Luego tenemos una lámina elástica interna que también forma parte de la túnica íntima. Entonces, pudiéramos decir, ajá, ok, voy. Oye, no me ha llegado. Bueno, dale, pues. No, no me había llegado más solicitudes. Ok. Ajá. Bueno, entonces pudiéramos decir que todo lo que les voy a marcar a continuación es la túnica íntima. Ok. Déjenme buscar un color. Ok. Todo esto es la túnica íntima y es lo que reviste inmediatamente por fuera lo que vendría siendo la luz del vaso sanguíneo. ¿Ok? Ahora, ¿qué encontramos por fuera de la túnica íntima? La túnica media. ¿Ok? ¿Por qué se le llama túnica media? Porque está entre la túnica íntima y la túnica externa, que es la túnica adventicia, ¿no? Esta túnica media se compone de, o se va a componer básicamente de dos cosas, ¿ok? Todo depende de qué tipo de arteria estemos hablando. Puede ser músculo liso, predominantemente, o pueden ser elementos elásticos como membranas elásticas fenestradas, ¿ok? De todos modos, ya yo les voy a explicar esto con mayor detalle más adelante, ¿ok? Pero en condiciones generales, en la túnica media encuentras músculo liso y encuentras esta lámina, que es la lámina elástica externa que forma o que marca el límite entre la túnica media y la túnica adventicia. ¿Bien? Y precisamente esto también es tejido conectivo. Luego tenemos la túnica externa o túnica adventicia, que es la capa más periférica, más externa de los vasos sanguíneos. Justamente también está formado por tejido conectivo, ¿ok? Y tiene una peculiaridad, ¿ok? Y es que este tejido conectivo presenta una serie de vasos sanguíneos que son muy, pero muy pequeños. Es decir, existen vasos dentro del vaso. Eso en los libros lo van a encontrar como vasa vasorum, ¿ok? ¿Por qué razón yo necesito vasos sanguíneos en un vaso sanguíneo? ¿Ok? Esto a simple vista no tiene mucha lógica, ¿no? Si te pones a pensarlo. Pero la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque debería ser así. ¿Por qué debería ser así? Pues básicamente porque recuerden que este vaso sanguíneo está constituido por células y como les había comentado al principio de esta ponencia, yo les había comentado que prácticamente todas las células del organismo para que puedan funcionar correctamente necesitan dos cosas, ¿ok? Necesitan oxígeno, ¿bien? Y necesitan glucosa y otros tipos de biomoléculas que puedan ser utilizadas en diferentes rutas metabólicas para poder obtener energía, ¿correcto? Y producir en una última instancia la energía ATP que tanto necesita la célula para funcionar correctamente. Entonces, exactamente lo mismo aplica para las células de estos vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, por esa razón tenemos vasos en la túnica adventicia, ¿no? Para poder irrigar a todas estas células, como por ejemplo algunas células de la túnica media, ¿ok? De, del- de la pared de los vasos sanguíneos,
¿ok? Eso es fibras, o sea, recuerden que la túnica media tiene músculo liso, son fibras musculares lisas. Y evidentemente estas son células que necesitan oxígeno y necesitan glucosa, necesitan diferentes tipos de biomoléculas para poder producir la energía ATP que necesitan para poder contraerse. Entonces, por eso es vital tener vasa vasorum o vasos sobre los vasos, ¿ok? Evidentemente son vasos muy pequeños y que existen específicamente en la túnica adventicia y nutren entonces a estas células de la túnica media o aparte de las células de la túnica media, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahora? Vamos a ver si no tenemos más gente, más personas con solicitudes. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe. Ok, listo. Bueno, como les había comentado, bueno, esto es más de lo que les he estado hablando. Esta es la composición básica de una arteria. Esta es la composición básica de una arteria. Como les había comentado, tenemos una túnica íntima constituida por células endoteliales, que les había comentado es un epitelio plano simple, ¿ok? Rodeado por un subendotelio que generalmente es tejido conectivo laxo, habitualmente, ¿no? Tenemos una túnica media que se compone de tejido conectivo, fibras musculares lisas. Tenemos también entonces la lámina elástica externa, que también es tejido conectivo y que marca el límite entre la túnica media y la túnica adventicia. Y la túnica adventicia, que es tejido conectivo rico en vasos sanguíneos, muy pequeñitos, la vasa vasorum. ¿Ok? Entonces, bueno, como les había comentado, vuelvo y repito, hago hincapié. La mayoría de los vasos sanguíneos comparten algunas características histológicas entre sí y por tanto se hace un poquito difícil diferenciar entre un vaso sanguíneo y otro, pero siempre existen elementos diagnósticos, siempre existe algo que tú buscas en el preparado histológico que te dice qué tipo de vaso sanguíneo es, si es una arteria, si es una vena, si es una arteria muscular, si es una arteria elástica, si es un capilar, si es una arteriola, ¿ok? Entonces, por eso les traje esta lámina que dice que cada vaso tiene una característica que lo diferencia de los demás, ¿ok? Bien, vamos a observar el primer preparado de esta clase. Esta es una arteria elástica, ¿ok? En primera instancia les voy a explicar por qué se llama arteria elástica y les voy a explicar, sí, les voy a explicar algunas características funcionales de esta arteria elástica. Fíjense, una arteria elástica es una arteria que por lo habitual en su composición tiene una gran cantidad de elementos elásticos, específicamente membranas elásticas fenestradas en su túnica media, ¿ok? No tiene tantas fibras musculares lisas, es decir, sí hay fibras musculares lisas en su pared, pero no son predominantes en su constitución. Predominante en su constitución es básicamente las membranas elásticas fenestradas, ¿ok? Entonces, eh, ¿por qué es importante una arteria con una gran cantidad de elementos elásticos? Bueno, básicamente porque arterias como la aorta, arterias como las arterias coronarias, generalmente son vasos sanguíneos que están sometidos a grandes presiones. ¿Por qué? Porque están muy próximas al corazón. Entonces, ustedes saben que durante la sístole, ¿ok? Se produce la contracción del ventrículo, ¿ok? Ese ventrículo al contraerse produce la eyección rápida a alta presión de la sangre, ¿ok? Entonces, la sangre sale disparada a tal presión que estos vasos sanguíneos tienden a dilatarse, ¿ok? Tienden a aumentar su calibre porque la presión de la sangre empuja las paredes, ¿ok? Entonces, yo necesito que esta arteria que está recibiendo esa sangre procedente del ventrículo, ¿ok? Esté dotado de una gran cantidad de componentes elásticos para que el vaso sanguíneo pueda distenderse y posteriormente volver a su posición original,
¿ok? Es como una liga. Ustedes agarran una liga o cualquier tipo de elemento elástico y ustedes lo estiran y cuando lo sueltan, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede básicamente es que la liga vuelve a su posición original sin sufrir ningún tipo de modificación, sin sufrir ningún tipo de daño en su constitución. Bueno, exactamente lo mismo pasa en la arteria elástica, como por ejemplo en la aorta, como por ejemplo en la arteria pulmonar, como por ejemplo a las arterias coronarias, ¿ok? Entonces, ya les comenté que es una arteria elástica, ¿bien? Entonces, este preparado es una aorta, ¿ok? Observado con un aumento de 4X. Y esto que ustedes observan acá, FR, significa fusina resorcina. Es el, el tinte que se está utilizando para poder teñir este preparado. Es la tinción. Se llama fusina resorcina, ¿ok? Se los abrevié porque no me iba a caber en el cuadro. Bien, entonces, respecto a la constitución de este vaso sanguíneo, ¿ok? Se cumple exactamente lo mismo que les comenté en la diapositiva anterior. Hay una túnica íntima, ¿ok? Que es lo que rodea inmediatamente por fuera a la luz del vaso sanguíneo. Tenemos un tejido subendotelial que forma parte de la túnica íntima y tenemos una túnica media y una túnica adventicia, ¿ok? Pero, Oliver, ¿cómo hago para diferenciar entre túnica íntima y túnica adventicia? Bueno, fíjense, lo primero que se tiene que hacer al momento de observar un preparado histológico es básicamente buscar la luz, ¿ok? Buscar la luz de ese preparado histológico que estamos observando. Entonces, si nosotros sabemos que la túnica íntima, ¿ok? De un vaso sanguíneo está constituida por un endotelio, que es un epitelio plano simple, ¿ok? Ya nosotros podemos saber o podemos diferenciar entre lo que vendría siendo el endotelio y lo que vendría siendo la túnica adventicia, ¿ok? Porque si ustedes se fijan acá, esto que están viendo acá es un epitelio plano simple, ¿ok? Muy pequeñito, casi ni se distingue, ¿no? Pero esto que están viendo acá es el epitelio plano simple, el endotelio vascular, ¿ok? Lo que quiere decir entonces que lo que está por encima de ese endotelio es la luz del vaso sanguíneo, ¿ok? Entonces, todas estas células endoteliales reposan sobre una lámina basal, ¿ok? Recuerden que la lámina basal es básicamente como el piso del epitelio, ¿ok? Es donde reposan todas estas células. Esta lámina basal separa lo que vendría siendo el endotelio del subendotelio, que vendría siendo más o menos esto que están observando acá, ¿ok? Inmediatamente por debajo del endotelio observan esta región que se observa como un poquito más clarita. Bueno, eso es el subendotelio, ¿ok? Ese subendotelio se compone de tejido conectivo laxo, algunos fibroblastos, algunas fibras musculares lisas y existe una lámina elástica interna que aquí no se observa bien, ¿ok? Pero saben que forma el límite entre lo que vendría siendo la túnica íntima y la túnica media, ¿ok? Entonces, lo que quiere decir que más o menos de acá, ¿ok? Para abajo, específicamente como hasta acá, ¿ok? Tenemos la túnica media, que es la segunda capa, la segunda túnica del vaso sanguíneo, ¿ok? Esa túnica media se va a componer de membranas elásticas fenestradas, fibras musculares lisas, fibras elásticas y de colágeno y una lámina elástica externa, ¿ok? Ojo, el hecho de que sea una arteria elástica no implica que no hayan fibras musculares lisas. Sí hay fibras musculares lisas, pero predominan los elementos elásticos, ¿ok? Que es lo que les estaba comentando en un principio. Son vasos sanguíneos que generalmente manejan mucha presión, están muy próximas al corazón, la sangre se eyecta a gran velocidad, a gran presión, esto distiende el vaso sanguíneo y yo necesito entonces membranas elásticas fenestradas que me permitan distender el vaso sanguíneo y hacer que vuelva a su posición original sin que sufra ningún tipo de daño. Por esa razón observamos membranas elásticas fenestradas. Esta imagen que están viendo acá, ¿ok? Vendría siendo lo que debería observarse en una túnica media.
En este preparado histológico no se distingue muy bien, sin embargo, si le ponen mucho detalle, sí lo pueden hacer. No se preocupen, yo les voy a pasar las diapositivas para que puedan observar bien estos preparados, ¿ok? De todos modos, eso está en el CD práctico de la universidad, ¿ok? Pero esto, si mal no recuerdo, lo saqué del Gartner, lo saqué del Atlas del Gartner, en donde se observa perfecto las membranas elásticas fenestradas. ¿Qué son las membranas elásticas fenestradas? Las membranas elásticas fenestradas son precisamente estos filamentos, ¿ok? Onduleantes. Fíjense que hay como especie de una serie de hilos, ¿no? O filamentos que tienen un trayecto o un patrón onduleante, ¿ok? Parecen como unas montañitas. Bueno, precisamente eso son las membranas elásticas fenestradas de las que les estoy hablando y que son muy abundantes en la túnica media de las arterias elásticas. Son precisamente esas membranas elásticas fenestradas las que permiten que el vaso sanguíneo se distienda y vuelva a su posición original, ¿ok? Luego tenemos entonces una túnica adventicia que se encuentra inmediatamente por debajo de la túnica media, es decir, más o menos desde acá hasta acá, ¿ok? Más o menos esto vendría siendo la túnica adventicia. Y bueno, como les había comentado, la túnica adventicia es un tejido conectivo rico en fibras de colágeno y vasovasor. Ojo, les explico una cosa. Adventicia y, y serosa, túnica serosa, no es lo mismo, ¿ok? Son cosas completamente diferentes. Bien, una adventicia generalmente recubre vasos sanguíneos y permite que estos vasos sanguíneos se adhieran al resto de los tejidos. Como les había comentado, es un tejido conectivo, ¿ok? Puramente tejido conectivo, no presenta epitelio. En cambio, la serosa es básicamente, o digamos está compuesta por un epitelio más un tejido conectivo. ¿Ok? Ese epitelio toma el nombre de mesotelio y estoy seguro que en alguna parte del libro habrán visto ese nombre, ¿no? Bien, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre la túnica adventicia y la serosa. La serosa tiene un epitelio, tiene un tejido conectivo subyacente. La adventicia es puramente tejido conectivo, se encuentra en la parte más externa de los vasos sanguíneos, favorece la unión entre el vaso sanguíneo y el resto de los tejidos, ¿no? Y bueno, de más está decirles lo que ya les había comentado, que este tejido conectivo es un tejido conectivo rico en colágeno y presenta también vasovasorum, es decir, vasos de los vasos, ¿ok? Vasos muy pequeñitos que prestan irrigación al resto de las células de esta aorta, ¿no? De este gran vaso sanguíneo. Otro detallito que se me había olvidado comentarles es que las arterias elásticas, por lo común, son vasos sanguíneos que tienen un diámetro superior, ¿ok? A los 10 milímetros, ¿ok? Como les había comentado, son vasos sanguíneos que pueden ser observados a simple vista, cosa que los distingue de las arteriolas, de los capilares, etcétera, que no pueden ser observados a simple vista y tienen que ser observados con microscopía sí o sí, ¿ok? Bueno. Entonces, esto que ven acá es la luz. Esto es un epitelio plano simple, ¿ok? Que toma el nombre de endotelio, lo que se encuentra por debajo, es decir, más o menos desde acá hasta acá, es el tejido conectivo laxo que vendría siendo el subendotelio, ¿ok? Y tenemos la túnica media que se encuentra inmediatamente por debajo de todo esto, en donde se observan estas membranas elásticas fenestradas, que como les había comentado, son filamentos de trayecto onduleante. ¿Ok? Bien. Ahora bien, ya hablamos de las arterias elásticas. Ahora vamos a hablar acerca de las arterias musculares. Son arterias que generalmente tienen un diámetro un poquito menor al de las arterias elásticas. Como les había comentado, las arterias elásticas tienen un diámetro de 10 milímetros o inclusive más de 10 milímetros. Las arterias musculares tienen
un diámetro que oscila entre los 0.1 milímetros y 10 milímetros, ¿ok? O sea, el límite máximo son los 10 milímetros, ¿no? Estas arterias generalmente son ramificaciones de las arterias elásticas, ¿ok? Son vasos sanguíneos periféricos, es decir, irrigan algunas estructuras como por ejemplo a los miembros superiores, los miembros inferiores. Son vasos sanguíneos que en su constitución predominan los elementos musculares, es decir, las fibras musculares lisas, y no hay tantas membranas elásticas fenestradas, o mejor dicho, no hay casi elementos elásticos, ¿ok? Las membranas elásticas fenestradas son prácticamente inexistentes, ¿no? Ajá. ¿Cómo vamos a observar estos preparados? Fíjense que a simple vista, quitando por supuesto la tinción que estamos usando acá, a simple vista, pareciera que estuviéramos hablando del mismo vaso sanguíneo, ¿no? Porque tenemos una túnica íntima acá, tenemos una túnica media, tenemos una túnica adventicia. Justamente igual que en la túnica, justamente igual que en la arteria elástica, ¿ok? Exactamente igual que en la arteria elástica. Pero, como yo les había comentado, a pesar de que muchos vasos sanguíneos compartan algunas características que son similares entre sí, siempre existe algo que te dice que estás observando. Siempre existe un elemento diagnóstico que te dice que esto es una arteria muscular y no es una arteria elástica. ¿Ok? ¿Cuál sería ese elemento diagnóstico que estoy observando en pantalla y que me dice que estoy hablando de una arteria muscular y no de una arteria elástica? Bueno, si ustedes se fijan acá en la luz, ¿ok? Y posteriormente fijan su mirada en la túnica íntima, se van a dar cuenta que a diferencia de la arteria elástica, la superficie del endotelio y de la túnica íntima en general no es regular, ¿ok? Hay irregularidades, hay una serie de evaginaciones de la túnica íntima. Fíjense cómo tenemos como especie de unos movimientos en la pared, ¿ok? Del vaso sanguíneo, unas evaginaciones en los, unas evaginaciones en los, en el endotelio, en la túnica íntima, etcétera, ¿ok? Vean la lámina elástica interna, ¿ok? Que es este filamento largo, ¿ok? Que se observa de color morado, ¿ok? Muy intenso. Dense cuenta el patrón onduleante de la lámina elástica interna, cosa que no se observaba en la arteria elástica, ¿ok? Quiero que se lleven esto quiero que se lleven esto de esta clase. A pesar de que los vasos sanguíneos puedan tener una composición similar, siempre existen elementos diagnósticos que te dicen qué vaso sanguíneo es, ¿ok? Entonces, si usted tiene la duda de si estamos hablando de una arteria elástica o estamos hablando de una arteria muscular y no logras ver bien, por ejemplo, las fenestraciones o las membranas elásticas fenestradas en la túnica media, dirígete a la luz, dirígete a la túnica íntima y ve la superficie. Ve cómo está la túnica íntima. Si es una túnica íntima que es lisa, que no presenta ningún tipo de vaginación, ya tú sabes, esto es una arteria elástica, pero si es una, una superficie que presenta este tipo de irregularidades, que presenta este tipo de vaginaciones, ya tú sabes que es una arteria muscular. Simplemente viendo la túnica íntima, ya tú puedes diferenciar un vaso sanguíneo de otro. ¿Ok? Es por eso que es importante ser detallistas cuando estamos estudiando histología. ¿Ok? Ajá. Entonces, bueno, respecto a su constitución, más de lo mismo. Tenemos células endoteliales, es el mismo epitelio, es un epitelio plano simple, toma el nombre de endotelio, ¿ok? Tenemos una lámina basal sobre la cual reposan las células endoteliales. Inmediatamente por debajo hay un subendotelio que se encuentra solamente en las grandes arterias musculares, es decir, las que tienen mayor calibre. Tenemos un tejido conectivo laxo, ¿ok? Y una lámina elástica interna, que es esta lámina que ustedes están observando acá, ¿ok? Que tiene el patrón onduleante. ¿Bien? Ok.
Luego pasamos a la túnica intermedia, que es lo que se encuentra inmediatamente por debajo de la túnica íntima, ¿ok? Y a diferencia de la arteria elástica, esta túnica media o esta túnica intermedia no tiene tantos elementos elásticos, son prácticamente inexistentes. Aquí predominan las fibras musculares lisas, por eso se llama arteria muscular, porque hay más fibras musculares lisas en su pared, que es básicamente lo que diferencia la arteria muscular de la arteria elástica, ¿no? Entonces, y precisamente la gran cantidad de fibras musculares lisas que se encuentran en la pared de este vaso sanguíneo son las que hacen o son las responsables de este patrón onduleante de la superficie del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque cuando se produce la muerte, ¿ok?, del tejido y se realiza la extracción del tejido, básicamente lo que ocurre es que las fibras musculares lisas que están en la túnica intermedia se contraen fuertemente, ¿ok? Eso se llama contracción agónica, y esa contracción agónica tracciona hacia abajo la lámina elástica interna y la túnica íntima y hace que que la superficie del vaso sanguíneo no sea una superficie lisa, no sea una superficie regular, sino full o lleno de vaginaciones, ¿ok? Entonces, bueno, hay fibras de colágeno, hay fibras elásticas, hay lámina elástica externa, que es la que separa la túnica media o túnica intermedia de la túnica adventicia. Pero, como les había comentado, a pesar de que existen algunos elementos elásticos que son prácticamente inexistentes, aquí lo que predominan son las fibras musculares lisas, y eso es lo que se tienen que llevar. Eso se los pueden preguntar y eso es lo que ustedes deben responder. Luego tenemos la túnica adventicia, que es un tejido conectivo rico en vasa vasorum y rico en nervo nervorum. ¿Ok? ¿Qué es nervo nervorum? Son los nervios de los nervios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que son, digamos, ramificaciones nerviosas, son terminaciones nerviosas que son muy pequeñitas y que están alrededor, ¿ok?, del vaso sanguíneo, y son las que inervan a las fibras musculares lisas de la túnica media, de la túnica intermedia, ¿ok? Ajá, entonces, bueno, fíjense, esto es otro preparado histológico en el que estamos observando exactamente lo mismo. Estamos observando una arteria muscular, está teñido con hematoxilina y eosina y tenemos un aumento de 4X, ¿no? Entonces, fíjense, como les había comentado, el consejo que siempre les doy, ubiquen siempre la luz y a partir de allí entonces van a ir observando todo lo que se encuentra inmediatamente por fuera. Y luego de eso valoran las capas o las túnicas que le siguen. Entonces ven el epitelio, que es un epitelio plano simple, es un endotelio, ven un tejido subendotelial, ven una lámina elástica interna que presenta, fíjense, un patrón onduleante, ¿ok? Cosa que no se presentaba en el resto de los vasos sanguíneos. Y entonces ya ahí ustedes saben, mira, se trata de una arteria muscular, ¿ok? Bien, entonces esto que tenemos a nuestra izquierda son las membranas elásticas fenestradas de las arterias elásticas, ¿ok? Todo esto que ustedes observan acá, fíjense cómo se observan ondulaciones. Vean esta ondulación acá, ¿ok? Vean esta ondulación acá, vean esta ondulación acá, vean estas ondulaciones, vean acá, ¿ok? Esos son los elementos diagnósticos que ustedes deben buscar, ¿ok? Y a nuestra derecha, bueno, tenemos una arteria muscular. Vean que la superficie no es regular, presenta irregularidades, presenta evaginaciones. Tenemos una lámina elástica interna que tiene un patrón onduleante y está muy marcada, cosa que no era común en las arterias elásticas. Bien, entonces esta imagen que les traje acá es básicamente un esquema en el que nosotros estamos o una imagen en la que nos muestran las diferencias, ¿no?, entre la arteria muscular y la arteria elástica. Como les digo, estas diapositivas yo se las voy a pasar, no se preocupen por eso, voy a pasar al siguiente preparado. Esto es también un resumen en un cuadrito, ¿ok? Donde se explican las principales diferencias en la túnica íntima, la túnica media, la túnica adventicia. Vuelvo y les repito, estas diapositivas van a ser de ustedes, pueden estudiar de acá. Todo está perfectamente resumido. Bien, ahora tenemos las venas, muchachos. Las venas sí son un tanto diferentes.
que las arterias son un poquito más fáciles de diferenciar de una arteria por varias características. Generalmente las venas tienen una luz que es irregular, ¿ok? Es decir, tiene formas que son bastante variadas. La túnica media de estos vasos sanguíneos generalmente no está muy bien desarrollada, lo que quiere decir que no hay tantas fibras musculares lisas en su constitución. No quiere decir que no existan, sí existen, pero son poco, poco comunes, poco frecuentes, poco abundantes, ¿ok? Y bueno, también tenemos una túnica adventicia que sí, generalmente sí tiene, sí es bastante grande, ¿no? Evidentemente todo depende del tipo de vena que estemos observando, así como existen arterias de gran calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre, también existen venas de gran calibre y mediano calibre y pequeño calibre, ¿no? Otra de las cosas que me parece importante comentarles es que algunas venas, no todas, presentan válvulas, ¿ok? Cosa que no se presentaba en las arterias, ¿ok? Estas válvulas se componen por un núcleo de tejido conectivo y un repliegue de endotelio, ¿ok? Es decir, lo que está por fuera, lo que está en azul, es endotelio y lo que está por dentro es tejido conectivo, ¿ok? ¿Qué pasa con estas válvulas, muchachos? ¿Por qué es importante que una vena tenga válvulas? Si ustedes buscan las diferencias entre una arteria, si ustedes buscan la diferencia entre una arteria y una vena, ¿ok? Se van a dar cuenta que por lo común las arterias, o bueno, no por lo común, siempre las arterias van a conducir la sangre en dirección anterógrada, es decir, hacia adelante, ¿bien? Desde el corazón hacia los tejidos periféricos. Pero las venas, ¿ok? Hacen exactamente todo lo contrario. Movilizan la sangre en la dirección contraria, es decir, desde los tejidos hacia el corazón. Eso se llama retorno venoso, ¿ok? Entonces, como ustedes se pueden imaginar, las venas de los miembros inferiores tienen que retornar la sangre desde, por ponerles un ejemplo, la punta del dedo gordo del pie, ¿ok? Hasta el corazón. Bien. Y como se pueden imaginar, esto es un trabajo que generalmente implica eh, una contradicción a lo que respecta la fuerza de la gravedad. Me explico. La fuerza de la gravedad va a hacer que las cosas caigan de arriba hacia abajo, ¿correcto? Entonces, las válvulas van a ayudar a movilizar la sangre desde abajo hacia arriba e impedir el retorno de la sangre en la dirección contraria por efecto de la gravedad, ¿ok? Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por lo que vendría siendo la gravedad, la sangre no podría irse en dirección retrógrada desde el dedo gordo del pie hacia el corazón, porque estamos en contra de la gravedad, ¿correcto? Pero con las válvulas, básicamente lo que vamos a hacer en este caso es impedir el reflujo de la sangre. Me explico, para que se entienda un poquito mejor, porque creo que no me estoy dando a entender. La sangre va a ir, supongamos que esto es una vena de miembros inferiores, ¿no? La sangre va a ir desde abajo hacia arriba, en dirección al corazón. Supongamos que el corazón está aquí arriba, ¿no? Aquí arriba está el corazón, por ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que está acá. Y la sangre tiene que llegar hasta aquí, ¿sí? Pero como la gravedad impulsaría la sangre hacia abajo, yo necesito una válvula, ¿ok? Que impida este movimiento hacia abajo, ¿ok? ¿Cómo lo hacen? Bueno, la sangre sube a través de la vena, ¿bien? Generalmente favorecida por la contracción del el músculo estriado esquelético. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos, toda la masa muscular se contrae y esa contracción impulsa la sangre hacia arriba. Favorece el retorno de la sangre, ¿ok? Pero cuando la gravedad actúa, básicamente lo que ocurre es que la sangre comienza a impulsarse hacia abajo y las válvulas, ¿ok? Se cierran
¿Por qué? Porque este pequeño espacio que ven acá se llena de sangre. Y este espacio o esta sangre aquí acumulada cierra la válvula y cuando la válvula está completamente cerrada, la sangre no cae, ¿ok? Sino que se queda acá. ¿Bien? Y nuevamente entonces nosotros contraemos el músculo estriado esquelético, por ejemplo, cuando nosotros caminamos, entonces la sangre sigue siendo impulsada hacia arriba, ¿ok? La gravedad nuevamente actúa, pero la válvula, que se encuentra un poquito más arriba, cierra e impide que la sangre refluya hacia abajo, ¿ok? ¿Sí me di a entender con esto, muchachos? ¿Aló? ¿Sí? ¿Todos entendieron esto? ¿Puedo explicar otra vez? Bueno, entonces, estas válvulas, como les había comentado, predominantemente se encuentran a nivel de los miembros inferiores. En los miembros superiores no se encuentran porque aquí no luchamos tanto contra la gravedad, ¿ok? Por la proximidad que tienen estos vasos con el corazón. Tampoco la vena cava superior presenta este tipo de válvulas, ¿ok? Son las venas que tienen o que se encuentran en los miembros inferiores, ¿bien? Entonces, ahora sí, vámonos entonces a los preparados. Esto que están viendo acá es una vena de gran calibre. Al igual que las arterias, cuando yo hablo de gran calibre, estoy haciendo referencia a un vaso sanguíneo que tiene un diámetro mayor a los 10 milímetros. ¿Ok? Es bastante grande. Un ejemplo de este tipo de venas pudiera ser la vena cava superior, pudiera ser la vena cava inferior. ¿Ok? Son venas de gran calibre. Vuelvo y les repito, el consejo que les doy, busquen la luz. Ya ustedes saben que esta es la luz porque esto es el epitelio, ¿ok? Esto es un epitelio plano simple. Igualmente, es un endotelio, ¿ok? Inmediatamente por debajo de esto tenemos un tejido conectivo subendotelial. Aquí no se observa bien, realmente. Y tenemos una túnica media que pudiéramos decir que se encuentra entre este punto y este punto, ¿ok? La túnica media en las arterias, perdón, en las venas de gran calibre, pueden estar ausentes o pueden estar desarrolladas. Porque como les comento, las venas, por lo habitual, no tienen, no tienen tantas fibras musculares lisas. Entonces, en algunos casos, algunas venas pueden no tener o pueden tener muy poco desarrollado lo que vendría siendo la túnica media. ¿Bien? Sin embargo, aquí sí se observan algunas fibras musculares lisas, ¿no? Inmediatamente por debajo de esto, vamos a encontrar lo que vendría siendo la túnica adventicia. Y si se fijan en las venas de gran calibre, la túnica adventicia tiene o está mucho más desarrollada que lo que vendría siendo la túnica media. Vean el grosor de la túnica media y vean el grosor de la túnica adventicia que va de acá hasta acá aproximadamente. Imagínense, todo esto es túnica adventicia. Entonces es prácticamente el doble del grosor de la túnica media. ¿Bien? En este tipo de vasos, la túnica adventicia está muy bien desarrollada. Esta túnica adventicia sí tiene fibras musculares lisas. Y suele denominarse adventicia muscular. Esta se compone por tejido conectivo laxo y fibras musculares lisas de trayecto longitudinal. ¿Bien? Esto que ustedes están observando acá, por si se lo preguntan, esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, no forma parte del preparado. Es decir, estos son artefactos, ¿bien? No deberían estar. En un preparado normal, sin artefactos, no tiene por qué verse esto. ¿Ok? Bien, luego tenemos las venas pequeñas y las venas medianas. Son venas que por lo habitual tienen un diámetro menor a los 10 milímetros. Estamos hablando de un intervalo de 0.1 a 10 milímetros aproximadamente. Y se observarían más o menos así, ¿ok? Fíjense, esto vendría siendo la luz, ¿vale? Y lo que está inmediatamente por fuera de la luz es la túnica íntima, que está constituido por un endotelio, ¿ok? Y un tejido subendotelial, que está presente en las venas medianas. Luego tenemos la túnica media, que se compone de 3 a 4 capas de células musculares lisas, no más de 4 fibras o no más de 4 capas de fibras musculares lisas. Como les había comentado, generalmente en estos vasos sanguíneos las fibras musculares lisas no se desarrollan tanto. Y la túnica adventicia, que es todo lo periférico, todo lo que se encuentra por debajo de la túnica intermedia, que es precisamente tejido conectivo laxo. Muy bien.
Al principio de la ponencia les había comentado que teníamos un territorio macrovascular, que son todos estos vasos sanguíneos que se pueden observar a simple vista, ¿ok? Y tenemos el territorio microvascular, que son vasos sanguíneos que no son observables a simple vista, ¿ok? Es decir, sí o sí necesitamos o ameritamos del uso o del empleo de un microscopio para poder observarlos, ¿ok? ¿Cuáles son los vasos sanguíneos que forman parte de este territorio microvascular? Tenemos las arteriolas, ¿ok? Y tenemos también los capilares. Y por supuesto las vénulas, ¿no? De todos modos, ya yo les voy a mostrar una imagen de cuáles vendrían siendo estos vasos sanguíneos, ¿no? ¿Cuál es la importancia del territorio microvascular? La importancia es que básicamente aquí es donde ocurre el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, agua, sales, nutrientes y metabolitos. Como yo les había comentado, todas las células necesitan oxígeno y necesitan glucosa para formar energía ATP, ¿ok? Digamos que la vía que conduce este oxígeno y esta glucosa hasta la célula para que pueda formar su propia energía ATP es el aparato circulatorio. Pero donde ocurre realmente el intercambio de agua, de oxígeno, de dióxido de carbono, de glucosa, nutrientes, etcétera, es en el territorio microvascular. Los vasos del territorio macrovascular transportan la sangre y los del territorio microvascular intercambian los componentes de la sangre con el intersticio y subsecuentemente después con la célula. ¿Ok? Entonces, bueno, el primer vaso sanguíneo que vamos a observar es una arteriola. Las arteriolas, por lo común, tienen un diámetro menor a los 100 micrómetros. Son vasos sanguíneos muy pequeños. ¿Ok? La transición entre una arteria de pequeño calibre hasta una arteriola es gradual y se le llaman comúnmente como vasos de resistencia. ¿Por qué? Porque básicamente estos vasos tienen la capacidad de poder regular la presión de la sangre que incide sobre el capilar, ¿ok? Imaginemos lo siguiente. Recuerden que, como les había comentado, para que se forme una arteriola tiene que haber una arteria de pequeño calibre que gradualmente se vaya haciendo cada vez más pequeña hasta tener un diámetro de los 100 micrómetros, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La presión de la sangre que se maneja en la arteria de mediano calibre, en la arteria de alto calibre y la arteria de pequeño calibre es muy grande, ¿ok? Es muy grande y nosotros necesitamos reducir esa presión de la sangre. ¿Para qué? Para que esa presión más baja sea la que predomine en el territorio microvascular, ¿ok? Al principio de la ponencia les había comentado que los capilares sanguíneos son vasos sanguíneos muy poco desarrollados que tienen una constitución histológica pero muy sencilla, ¿ok? En otras palabras, son vasos sanguíneos que son muy frágiles. Presiones muy elevadas causarían la ruptura de los capilares. Entonces yo necesito un vaso, ¿ok? Que reduzca la presión de la arteria de pequeño calibre, ¿ok? O sea, la presión que maneja la arteria de pequeño calibre hasta que la presión sea adecuada para los capilares, para que no se rompan los capilares. ¿Bien? A eso se están refiriendo con vasos de resistencia. Son vasos que reducen la presión de la sangre en la arteria de pequeño calibre hasta una presión adecuada a nivel de los capilares. ¿Bien? Son unos vasos de transición. Entonces, tenemos una túnica íntima que está constituida por células endoteliales, son células aplanadas en sentido anteroposterior, con un núcleo prominente hacia la luz, mismo cuento. Tenemos una lámina basal sobre la cual reposan estas células endoteliales. Tenemos una lámina elástica interna, ¿ok? Y encontramos también una túnica intermedia. Esa túnica intermedia se compone de 1 a 3 capas de fibras musculares lisas, ¿ok? Y están dispuestas en círculos concéntricos, ¿no? Entonces, fíjense, esto que están viendo acá es la túnica íntima. Estas 3 capas de fibras musculares lisas, fíjense que son
células fusiformes, es decir, presentan dos extremos afilados y una porción central ensanchada. Aquí se ve perfecto. Y hay 3 capas de ellas. Esa es la túnica intermedia. ¿Ok? Ella carece de lámina elástica externa, es decir, no existe ningún tipo de separación entre la túnica media y la túnica adventicia, y la túnica adventicia que se compone de tejido conectivo laxo. ¿Ok? Bien. Es importante destacar que las arteriolas van a contar con una porción terminal que se llama la metaarteriola. Es un esfínter, ¿ok? Que tiene capacidad contráctil y su función es básicamente regular el flujo de sangre incidente en el capilar. Es el mismo cuento de lo que les he estado comentando. Las arteriolas están entre el territorio macrovascular y el territorio microvascular. Tienes arterias de pequeño calibre que manejan presiones relativamente elevadas, ¿ok? Y tienes entonces una arteriola que por medio de su metaarteriola, por medio del esfínter precapilar, ¿ok? Que tiene capacidad contráctil, logra regular la cantidad de sangre incidente y por tanto también la presión de la sangre que llega hacia el capilar, ¿ok? Es importante destacar que estas metaarteriolas tienen, o digamos, son inervadas por fibras simpáticas noradrenérgicas, que son vasoconstrictoras, es decir, favorecen la contracción del vaso sanguíneo. ¿Ok? Bueno, básicamente eso, muchachos. Es lo que les he venido hablando, ¿no? O sea, para que ese esfínter precapilar pueda cerrarse, ¿ok? Y de esa manera podamos reducir el flujo de sangre hacia el lecho capilar y reducir la presión, ¿ok? Nosotros necesitamos que las fibras simpáticas noradrenérgicas liberen noradrenalina sobre los receptores de esas fibras musculares lisas y de esa manera entonces la fibra se contraiga y se reduzca la presión y el volumen, ¿ok? Bien, entonces esto que están viendo acá es una imagen donde estamos observando a nuestra mano derecha una arteriola. Fíjense, el epitelio aplanado en sentido anteroposterior. Fíjense que el núcleo es bastante prominente hacia la luz. Hay de 1 a 3 capas. Aquí hay 3 capas de fibras musculares lisas concéntricas alrededor de la túnica íntima y bueno, todo lo que está por fuera es la túnica adventicia. Esto también es una arteriola. Fíjense que hay una sola capa de fibras musculares lisas. Esto es un capilar y esto que vemos acá es una vénula. Bien. Ok, llegamos entonces a lo que vendría siendo los capilares sanguíneos. Son vasos sanguíneos que por lo regular tienen un diámetro muchísimo más pequeño que el de las arteriolas. Estamos hablando de 10 micrómetros aproximadamente. Sin embargo, existen varios tipos de capilares y hay algunos capilares que tienen diámetros un poco mayores, ¿ok? Pero en reglas generales tienen 10 micrómetros, ¿bien? Estos vasos sanguíneos se caracterizan porque ellos están anastomosados unos con otros. ¿Qué quiere decir anastomosados? Es decir, que están unidos unos con otros, ¿bien? Posteriormente, todos estos capilares se reúnen y van a terminar formando una serie de vénulas que se llaman vénulas poscapilares. Entonces, los pongo en contexto en esta imagen. Esto es una arteriola, ¿ok? Por aquí estaría más o menos la metaarteriola, el esfínter precapilar anteriormente mencionado, ¿ok? Y todos estos vasos sanguíneos que observan acá de color rojo son los capilares. Son vasos sanguíneos que si ustedes comparan el diámetro entre esto y esto, evidentemente el de los capilares es considerablemente menor. Entonces, luego estos vasos sanguíneos, estos capilares, se reúnen hasta formar las vénulas postcapilares que a la larga se van a unir y van a terminar formando una vénula, que es esta que está acá, que se llama la vénula muscular. ¿Ok? Como les había comentado, los capilares son vasos sanguíneos bastante frágiles, simple y llanamente porque su configuración histológica es la más sencilla de todas. O sea, estamos hablando de que estas células, de que estos vasos sanguíneos, estos capilares, tienen células endoteliales, ¿ok? Y inmediatamente por fuera tienen unas células que se llaman pericitos, ¿ok? Que son células que se encuentran por fuera de la célula endotelial y que tienen todo el aparato contráctil de una fibra muscular lisa, ¿ok? Es decir, tienen filamentos de actina, filamentos de miosina, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es la arteriola, esto es otro esquema más, en donde estamos explicando exactamente lo mismo. Esto es una arteriola, este es el esfínter precapilar y esto que ven aquí es un capilar, ¿ok? Luego este capilar se transforma en una vénula, ¿ok? Y posteriormente formamos la vénula muscular que procede de la convergencia de todas estas vénulas postcapilares, ¿bien?
Otra de las cosas que quiero comentarles, muchachos, es que en todo lecho capilar existe un canal preferencial. ¿Qué es un canal preferencial? Es una vía, ¿ok? Es un capilar, ¿ok? Que permite el flujo de un determinado volumen de sangre, ¿ok? Y que se caracteriza básicamente porque, como su nombre lo indica, es la vía preferencial. La sangre sí o sí siempre va a pasar por acá, ¿ok? Por esta vía, ¿ok? Siguiendo este trayecto, ¿bien? Esta es la vía preferencial. La sangre pasa por acá. Lo que quiere decir que, por ejemplo, este vaso sanguíneo es una vía accesoria. Este vaso sanguíneo es una vía accesoria. Y esto de acá también es una vía accesoria. Esto es una vía accesoria. Esto es una vía accesoria. Esas vías accesorias en condiciones de poca demanda de oxígeno y de nutrientes están cerrados, ¿ok? Porque resulta que aquí existen unos esfínteres, ¿ok? A cada lado de la vía preferencial existen unos esfínteres como este que está acá, este que está acá, este que está acá, este que está acá, que mantienen cerrado estas vías alternas. ¿Para qué? Para que la sangre solamente pase a través de la vía preferencial y no pase por aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque la cantidad de nutrientes, la cantidad de oxígeno que se necesita para el momento no es tanto. La demanda de oxígeno no es tanta, por tanto, no necesitamos manejar grandes volúmenes de sangre. Ahora, cuando hay altas demandas de oxígeno, altas demandas de nutrientes, estos esfínteres se abren, ¿ok? Y ahora sí, la sangre pasa a través del canal preferencial, pero también a través de las vías alternas, y de esa manera se mejora el flujo de sangre hacia las células en cuestión, ¿ok? Bien, bueno, esto que están viendo acá es una vénula. Bien, esto que ven aquí es un capilar muy chiquitico. Vean la diferencia entre una vénula y una arteriola. Vean el endotelio de la arteriola, epitelio plano simple, con un núcleo muy prominente hacia la luz. Tienes las fibras musculares alrededor de las células endoteliales, aproximadamente 3 o 4, de 1 a 3 capas. Y tenemos entonces también una túnica adventicia periférica. Bien. Respecto al capilar, esto que ustedes están observando acá es la configuración básica de un capilar, ¿no? Esto que ven acá son células endoteliales, ¿ok? Esto es endotelio, ¿bien? Y esto que ven aquí por fuera se llama pericito. Es una célula que se parece mucho a una fibra muscular lisa porque tiene todo el aparato contráctil de una fibra muscular lisa, ¿ok? Entonces, mismo cuento. Aquí estaría el endotelio, por aquí vamos a encontrar una lámina basal y todo lo que encontramos por acá son pericitos. ¿Bien? Ok, como les había comentado, existen varios tipos de capilares. También les había comentado que a pesar de que la mayoría de los capilares tienen 10 micrómetros de diámetro, siempre existen algunos capilares que son un poquito más grandes, ¿no? Entonces, ejemplo, tienes los sinusoides, que si mal no recuerdo, tienen un diámetro aproximado de entre 50 a 60 micrómetros aproximadamente. Y bueno, los capilares continuos, que por lo habitual sí tienen sus 10 micrómetros de diámetro, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a clasificar a los capilares en función a algunas características del endotelio y de la lámina basal, ¿ok? Tenemos tres tipos de capilares. Tenemos los capilares continuos, que son estos que están observando acá. Tenemos los capilares fenestrados, que son estos que están acá. Y tenemos los sinusoides, ¿bien? Si nosotros nos observamos el capilar continuo, nos vamos a dar cuenta que la unión entre una célula endotelial y otra es completa, ¿ok? O sea, no existe ningún tipo de separación entre una célula y otra, ¿ok? No presenta, este tipo de capilares tampoco presenta ningún tipo de perforación, no presenta ningún tipo de fenestración, ¿ok? Y la lámina basal es íntegra, por eso se le llama capilar continuo. ¿Por qué? Porque la unión entre una célula y otra es completa, no hay ningún tipo de fisura, no hay ningún tipo de hendidura, no hay absolutamente nada de esto. Y tampoco hay porosidad en las células endoteliales. Y la lámina basal no presenta ningún tipo de discontinuidad, ¿ok? Por eso se le llama capilar continuo. ¿Dónde los encontramos? En el tejido muscular,
en el encéfalo y en el tejido conectivo. Bien. Luego tenemos los capilares fenestrados, que a diferencia de los capilares continuos, te presentan porosidades o fenestraciones en el endotelio. Si ustedes observan acá, se van a dar cuenta que hay como especie de unos huequitos, ¿ok? Bueno, esos huequitos son las famosas fenestraciones de los capilares que le dan una mayor libertad a la célula endotelial de permitir el flujo o el paso de algunas biomoléculas hacia el intersticio, ¿ok? Esa es la importancia de los capilares fenestrados. Mientras que su lámina basal es completamente continua, las uniones intercelulares son perfectas, no hay hendiduras, no hay separación entre una célula endotelial y otra. Luego tenemos los sinusoides, que si ustedes se fijan, miren, este espacio que hay entre una célula y otra, hay una hendidura bastante importante. Vean la lámina basal, dense cuenta que la lámina basal es discontinua, ¿ok? Y bueno, el endotelio no presenta ningún tipo de fenestración. Evidentemente, este tipo de sinusoides o este tipo de capilares permite el paso de algunas biomoléculas de gran tamaño que no podrían pasar a través de los capilares fenestrados ni tampoco a través de los capilares continuos. ¿Ok? Entonces, bueno, quiero que se lleven eso. Existen tres tipos de capilares en función a las características del endotelio y la lámina basal. Tienes los continuos, los fenestrados y los sinusoides. ¿Dónde se encuentran los sinusoides? En el hígado, en el vaso, la médula ósea y la glándula pituitaria. Ok, respecto al endotelio, muchachos, como les había comentado, el endotelio, por lo habitual, es un epitelio plano simple, reviste la cara interna de los vasos sanguíneos y se caracteriza básicamente porque en el endotelio podemos sintetizar o secretar cualquier tipo, o sea, diferentes tipos de sustancias que tienen muchas funciones. Es decir, el endotelio no simplemente funciona como una barrera que permite el paso selectivo de algunas biomoléculas o de algunos iones, etcétera, sino que también participa en la coagulación, participa también en la anticoagulación, participa en la síntesis de algunas enzimas, participa en la síntesis de algunas sustancias que producen vasodilatación. ¿Ok? Ejemplo, el factor de von Willebrand es un factor que promueve la coagulación sanguínea. ¿Ok? Esto lo van a ver en fisiología, existe toda una cascada completa de coagulación. Existen muchísimos factores, cada uno tiene un orden específico, hay varias vías de coagulación, etc. Pero todas van a conducir a lo mismo, a la formación de un coágulo sanguíneo que evita que la sangre salga del vaso sanguíneo cuando existe alguna lesión sobre la pared. ¿Okay? Tenemos el heparansulfato, que es una sustancia que tiene exactamente el efecto opuesto. Es una sustancia anticoagulante. Tenemos la prostaciclina y el óxido nítrico, también sintetizado por el endotelio y que promueven en primera instancia lo que vendría siendo la vasodilatación. Esta enzima convertidora de angiotensina básicamente lo que hace es transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Okay? Lo que pasa es que eso es toda una cascada. Aquí está faltando algo que se llama renina, que no es sintetizado exactamente por el endotelio, sino que es sintetizado por unas células que se encuentran a nivel renal. ¿Okay? Esta enzima convertidora de angiotensina lo que hace es transformar esa angiotensina 1 en angiotensina 2 y esa angiotensina 2 tiene dos efectos. Una, promueve la vasoconstricción y la segunda es que favorece la reabsorción renal de sodio. ¿Okay? Esto es toda una cascada compleja, eso lo van a ver en fisiología. Y digamos que el fin de la enzima convertidora de angiotensina, de la angiotensina 2, de la aldosterona, es aumentar la presión arterial en aquellos casos en los que existe hipotensión. ¿Ok? Bien. Esto, bueno, más de lo mismo, más de lo que les he comentado. Luego tenemos el sistema de vasos porta. Vamos a definir qué es un sistema de vasos porta. Es simplemente un conjunto de vasos sanguíneos que comunican dos territorios vasculares microvasculares entre sí. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, este vaso que ustedes ven acá se llama la vena porta, ¿correcto? Esa vena porta comunica varios lechos capilares entre sí. Un lecho capilar que se encuentra a nivel del hígado, que son los sinusoides hepáticos, ¿ok? Y un conjunto de capilares que se encuentran en los órganos del abdomen, como por ejemplo el páncreas, como por ejemplo el intestino, etc. Digamos que aquí existen muchos capilares, ¿bien?
que recogen algunos nutrientes y mandan esta sangre a través de la vena porta, ¿no? Entonces, eso es básicamente un vaso porta. Recoge sangre de diferentes lechos capilares y lo manda a otro lecho capilar. Ejemplos, además de la vena porta, bueno, tenemos también la arteriola eferente, que se encuentra a nivel renal, que comunica dos glomérulos renales entre sí. Es decir, fíjense, esto que vemos aquí se llama glomérulo renal, ¿no? Este glomérulo renal se encuentra a nivel de los riñones y favorece lo que vendría siendo la filtración de sustancias para poder formar lo que vendría siendo la orina, ¿no? Entonces, entre este glomérulo y este capilar que ven acá, que es el capilar peritubular, ¿ok? Hay una arteriola que se llama la arteriola eferente. Esto es otro ejemplo de un vaso porta, ¿ok? La sangre pasa a través de la arteriola eferente, llega a nivel del glomérulo, se produce la filtración de la sangre y posteriormente la sangre se recoge en la arteriola eferente y se manda hacia el capilar peritubular, ¿okay? Que también proporciona algo de irrigación o, mejor dicho, proporciona algunos nutrientes que van a ser llevados hacia los túbulos renales para poder formar la orina. De todos modos, nosotros vamos a dar una clase de renal, ¿okay? La semana que viene es una clase privada, por si están interesados. Bueno, aquí se va a hablar específicamente de esto. Luego tenemos el glomo, que es otra estructura también del aparato circulatorio. Tenemos el glomo carotídeo y el glomo aórtico. Para hacerles el cuento sencillo, los glomos son básicamente una serie de quimioreceptores. Es decir, son un conjunto de estructuras que monitorizan la composición de la sangre y a partir de allí mandan información hacia el sistema nervioso central para que éste modifique el funcionamiento del organismo y de esta manera entonces se logren equilibrar las concentraciones de estas sustancias que se están monitorizando. Ejemplo, los glomos, el carotídeo y el aórtico monitorizan la presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono. Yo no voy a entrar en mucho detalle en lo que respecta a la presión parcial y lo que respecta a la concentración, porque son términos diferentes, pero están muy relacionados entre sí, ¿ok? Entonces, vamos a asumir que cuando yo les hablo de presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, estoy haciendo referencia a la concentración, ¿ok? Para hacerles el cuento sencillo. ¿Qué hace este glomo? Este glomo lo que hace es monitorizar, ¿ok? La presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. Cuando la presión parcial de oxígeno está baja, es decir, no hay suficiente oxígeno en el sistema circulatorio, se activa el glomo carotídeo y el glomo aórtico y mandan información hacia el sistema nervioso central a través de una serie de vías aferentes, ¿ok? Para modificar la forma en la que el individuo respira, ¿ok? Entonces, este paciente puede, por ejemplo, hiperventilar para tratar de meter una mayor cantidad de oxígeno a la sangre y cambiar la composición de la sangre, aumentando así la presión parcial de oxígeno. De igual manera, cuando aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, ¿ok? Recuerden que el dióxido de carbono es un desecho metabólico, ¿bien? Tiene que ser expulsado. Si las concentraciones son muy altas, es básicamente porque está fallando el mecanismo que te permite expulsar ese dióxido de carbono. Entonces, el glomo carotídeo y el glomo aórtico lo que hacen es monitorizar la sangre, detectan el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y mandan la información al sistema nervioso central para modificar la forma en la que el paciente respira y de esa manera entonces hacer descender la presión parcial de dióxido de carbono por medio de la expulsión del dióxido de carbono. ¿Ok? Estos glomos se encuentran a nivel de la bifurcación de la carótida primitiva y se encuentran también a nivel del callado de la aorta. ¿Bien? Ellos están constituidos por una cápsula, que es esto que ustedes están observando acá. Todo lo periférico es una cápsula, es un tejido conectivo nutricio rico en vasos sanguíneos. ¿Ok? Y tenemos un parénquima. Fíjense, esto es otro término que ustedes deberían de conocer. Lo pueden buscar, que es estroma y parénquima. Estroma, cuando yo hablo de estroma, estoy haciendo referencia a un tipo de tejido conectivo que generalmente se dispone en forma de cápsula, que está alrededor de la parte funcional de un órgano en cuestión. Y cuando yo hablo de parénquima, estoy haciendo referencia a todas las células que se encuentran dentro de esta cápsula, dentro de este estroma, ¿ok? Y que cumplen la parte funcional del órgano, ¿ok?
Es decir, las verdaderas células receptoras del glomo se encuentran aquí adentro. Es el parénquima, es la parte funcional. Y lo que está por fuera es el estroma. Es un tipo de tejido conectivo que le proporciona irrigación a todas estas células que están acá. ¿Ok? Bueno, ya estamos prácticamente terminando. Vamos a hablar en una última instancia del corazón y de las vías linfáticas. Es simplemente una diapositiva de vías linfáticas, no me voy a extender mucho allí. ¿Ok? Yo sé que más de ustedes, o prácticamente todos ustedes saben más que yo acerca de esto. Saben que el corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular, funciona como una bomba. Él recibe sangre desoxigenada procedente de las venas cavas, ¿ok? Recibe sangre oxigenada procedente de las 4 venas pulmonares, ¿ok? Y por medio de la sístole se contrae el ventrículo y la sangre oxigenada se eyecta a través de lo que vendría siendo la aorta, ¿ok? Sabemos entonces que está compuesta por 4 cámaras cardíacas, 2 aurículas, 2 ventrículos. Hay también 4 válvulas cardíacas, que son las 2 auriculoventriculares, que son la tricúspide y la mitral. Y tienes la aórtica y la pulmonar, que son las 2 válvulas semilunares, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histológico, el corazón se compone por 3 capas: el endocardio, el miocardio y el pericardio, ¿ok? Endocardio hace referencia a endo, vean el prefijo, endo, hace referencia a lo que está adentro, ¿ok? El miocardio es la capa que se encuentra entre el endocardio y el pericardio, es decir, la parte media, y el pericardio es lo que se encuentra por fuera. Ese pericardio se compone por 2 capas, una capa visceral que va adherida al miocardio y una capa parietal que no está adherida al miocardio, ¿ok? De todos modos, ya vamos a detallar esto un poquito mejor, ¿no? Esto que estamos viendo acá, ¿ok? Corresponde al endocardio, ¿ok? El endocardio se constituye por un endotelio, son células de forma poligonal, aplanadas en sentido antero-posterior, con las mismas características de las células endoteliales de los vasos sanguíneos, ¿ok? Justamente por debajo de esto tenemos un tejido conectivo denso, es decir, un tejido conectivo rico en fibras de colágeno. A eso nos referimos cuando hablamos de tejido conectivo denso. ¿Ok? Tenemos también fibras elásticas y algunas fibras musculares lisas. Y tenemos una capa subendocárdica, que es esto que encontramos acá. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense, esto que está acá es el endotelio y esto que está acá se llama subendocardio. Desde aquí hasta aquí abajo. Subendocardio. ¿Bien? El subendocardio marca el límite o la frontera entre el endotelio y el miocardio, que es donde se encuentran las fibras musculares estriadas cardíacas, ¿ok? Fíjense, aquí se ve claramente una fibra muscular estriada cardíaca, ¿no? Dense cuenta que son fibras musculares que presentan estriaciones, tienen un patrón de estriaciones longitudinales, hay un único núcleo, cosa que lo diferenciaba de la fibra muscular estriada esquelética, que eran multinucleados. Bueno, este tipo de célula es uninucleado, ¿ok? Y bueno, ya vamos a hablar acerca de lo que vendría siendo el miocardio, ¿no? Ok, esto es miocardio, esto también. Mismo cuento, observamos las fibras musculares estriadas cardíacas que te presentan un núcleo central y un patrón de estriaciones longitudinales, ¿no? Además de todo esto, vamos a encontrar algunas fibras elásticas y trabéculas carnosas. Bien, esto que estamos observando acá, muchachos, se llama epicardio, ¿ok? El epicardio vendría siendo una de las capas del pericardio. Es la parte que está adherida al miocardio. Como ya les había comentado, el pericardio se componía de 2 capas, ¿no? La capa visceral y la capa parietal. Bueno, la capa visceral, que es la que está unida al miocardio, toma el nombre de epicardio, ¿ok? Ese epicardio también tiene un epitelio, ¿ok? Y un tejido submesotelial subyacente. Aquí el epitelio toma el nombre de mesotelio, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una serosa. Recuerden que hace rato les expliqué la diferencia entre la adventicia y la serosa. La adventicia no tiene epitelio, es simplemente tejido conectivo. La serosa tiene un epitelio que toma el nombre de mesotelio y un tejido conectivo subyacente. Bueno, aquí en el epicardio aplica el mesotelio, ¿no? Entonces tenemos la capa mesotelial, que es esta que está acá, ¿ok?
y una capa submesotelial, que es lo que está aquí abajo. Ahora, inmediatamente subyacente a la capa submesotelial vamos a encontrar tejido adiposo. Estos espacios que ustedes están observando acá, ¿ok? Que parecen huecos, corresponden específicamente a, a los adipocitos, ¿bien? Recuerden que durante la preparación de los tejidos se utilizan algunos solventes que arrancan las gotas de lípido y por ende se observan como espacios vacíos. Entonces, estos espacios vacíos corresponden a los adipocitos. Bueno, básicamente eso, ¿no? Ajá. Tenemos la capa parietal, ¿ok? Como les había comentado, la capa parietal no se encuentra unida a lo que vendría siendo el miocardio, sino que se encuentra por fuera, ¿ok? Entre la capa visceral, que es el epicardio, es decir, esto que está aquí, ¿bien? Y el pericardio parietal se encuentra un espacio, ¿bien? Que se llama espacio pericárdico. Aquí hay un líquido, generalmente es un líquido que funciona como lubricante para evitar la fricción entre el epicardio visceral y lo que vendría siendo el pericardio parietal, ¿ok? Ojo, les comento que es una cantidad de líquido bastante mínima, ¿ok? No es normal tener grandes volúmenes de líquidos en el espacio pericárdico, ¿ok? Bien, las válvulas cardíacas, recuerden que les había comentado, tenemos las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar, y tenemos la válvula tricúspide y la válvula mitral. La composición de todas estas válvulas es la misma. Hay un repliegue de endocardio y un núcleo de tejido conectivo denso, es decir, tejido conectivo rico en colágeno. Tenemos también una serie de anillos fibrosos que vendrían siendo estas estructuras donde se fijan las valvas de las válvulas. También tienen repliegue de endocardio y un tejido conectivo denso como núcleo. Tenemos un trígono fibroso, ¿ok? Que es esta estructura que ustedes están observando acá, ¿ok? Que es un tejido conectivo denso que se encuentra entre lo que vendría siendo las válvulas, ¿no? Entre los anillos fibrosos de las válvulas. Y tenemos la pars membranosa del tabique interventricular, ¿ok? Recuerden que el tabique interventricular tenía dos porciones, ¿no? Tenía una porción muscular y una porción membranosa. Bueno, este pequeñito segmento de acá, que es la porción membranosa del tabique interventricular, también se compone de tejido conectivo denso, es decir, tejido conectivo rico en colágeno. Cuando les hablen de tejido conectivo denso, piensen en tejido conectivo rico en colágeno, ¿bien? Luego tenemos las cuerdas tendinosas, que son repliegues de endocardio y fibras de colágeno. Bien. Bueno, hablamos acerca del sistema cardionector. Recuerden que el sistema cardionector, en especial el nódulo sinusal, es el responsable del automatismo cardíaco, es decir, el corazón tiene la capacidad de poder, digamos, ejecutar el ciclo cardíaco por su propia cuenta. No es necesario la estimulación externa por medio de fibras nerviosas, por medio de nervios, etcétera. No hace falta absolutamente nada de eso. El nódulo sinusal tiene la capacidad de poder automatizar las contracciones de las aurículas y los ventrículos, ¿bien? Entonces, desde el punto de vista histológico, todas las células musculares nodales están formadas por un tipo de fibra muscular. Pero es un tipo de fibra muscular especializada, ¿ok? No es una fibra muscular como la que vimos en la clase de tejido muscular, sino que es una fibra muscular que es carente en elementos contráctiles y se especializa en la conducción nerviosa, ¿ok? Es decir, la propiedad de esta célula no es la contracción, es la conducción de impulsos eléctricos, ¿ok? Pero también es considerada una fibra muscular especializada. Luego tenemos las fibras de Purkinje, que son fibras musculares especializadas en conducción de impulsos, mismo cuento. Bueno, esto ya ustedes se lo deben de saber por anatomía. Este es el nódulo sinusal, ¿ok? Aquí se encuentran las células del marcapaso, que son las que básicamente se despolarizan y mandan impulsos eléctricos de manera autónoma por medio del haz de Bachmann, por medio de las fibras internodales hacia el nódulo auriculoventricular. Luego aquí el impulso pasa del nódulo auriculoventricular
hacia lo que vendría siendo las ramas del haz de His, ¿no? Tenemos la rama izquierda y la rama derecha del haz de His. Y las fibras de Purkinje que penetran parte de lo que vendría siendo el miocardio y mandan este impulso eléctrico hacia las fibras musculares estriadas cardíacas del miocardio para favorecer la contracción del ventrículo. ¿Ok? Bueno, creo que esta es la última diapositiva. Aquí les hablo del sistema de vasos linfáticos. Ya yo les había comentado que el sistema circulatorio, además de vasos sanguíneos, también tiene vasos linfáticos. Mismo cuento, hay capilares linfáticos y hay vasos linfáticos de mayor calibre. ¿Ok? Los capilares linfáticos forman retículos, no contienen sangre, transportan linfa, como les había comentado. Básicamente lo que hacen estos capilares linfáticos es recoger el exceso de linfa, recoger el exceso del líquido intersticial que se encuentra en los tejidos y mandarlo posteriormente hacia lo que vendría siendo el sistema venoso, ¿ok? O mejor dicho, mandarlo posteriormente hacia los vasos colectores linfáticos, quienes posteriormente van a llevar la linfa hacia los vasos venosos, ¿ok? Entonces aquí tenemos un vaso colector linfático que tiene un endotelio, ¿bien? Esto que ven aquí son células endoteliales, mismo cuento, aplanado de sentido antero-posterior. Inmediatamente por debajo tenemos una capa de músculo liso. Y esto que ven aquí, este pequeño repliegue que ven acá, es una válvula, la válvula del vaso colector linfático, ¿ok? Tal cual como las válvulas que se encontraban en los vasos venosos, ¿ok? Y bueno, también tenemos tejido conectivo laxo que reviste periféricamente al vaso colector. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. No sé si de repente María Laura en los próximos días se va a animar y va a sacar algún tipo de clase pública para que todos puedan acceder. Estamos a la orden, cualquier cosita que necesiten, cualquier clase que necesiten, plantéenla por el grupo y bueno, nosotros, si tenemos la disponibilidad, pues sacaremos una clase pública para ustedes.